Ahora, puede ser que se me escuche ahora, vale, perfecto. Pues no tenía pensado hacer directo hoy, de hecho, por lo he empezado un poco más tarde, ya son las 9:15, pero por la necesidad ha apremiado. Y es que hemos vivido una rebelión, hay quien lo ha calificado como intento de golpe de Estado, hay quien lo ha calificado simplemente como se dice, una rebelión, una marcha armada en contra de Putin, ¿de acuerdo? La verdad es que tampoco me he enterado yo demasiado, no he podido enterarme porque he estado fuera y me ha venido todo bastante de sopetón. Pero vamos a intentar más o menos esclarecer qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado, etcétera. ¿De acuerdo? Lo primero de todo es saber que había una aparente crisis entre Shoigu y Prigozhin, ¿de acuerdo? Poco a poco, vamos a poner cosas sobre la mesa. El ministro de Defensa ruso es Sergei Shoigu, ¿de acuerdo? Por tanto, forma parte del gobierno ruso, es uno de los políticos del gobierno de Putin. Y luego está el líder del grupo Wagner, que es este grupo de mercenarios contratados por Putin, de los que hemos hablado muchas veces. El grupo Wagner es este grupo de mercenarios, pelean por dinero, no forman parte del ejército regular ruso. Lo que pasa es que no es ¿cómo decirlo? Mercenarios al uso, en el aspecto de que no combaten a nivel internacional, o al menos no lo hacen tanto, y principalmente lo hacen en y por o para Rusia. Son muy nacionalistas, son muy defensores de los intereses de Rusia, solo que pues van a sueldo en vez de estar, o sea, van a sueldo en vez de estar integrados en un ejército regular de cualquier país, en este caso sería de Rusia, ¿de acuerdo? Aparentemente había un conflicto, había tensiones entre el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, como digo, y el líder del grupo Wagner, ¿de acuerdo? Que es Prigozhin. Y eso ha escalado a una crisis abierta, tal y como comenta Descifrando la Guerra, que es la fuente principal que he utilizado para informarme de este tema, que como digo, lo he podido ver hoy después del trabajo, no he podido ver más. ¿De acuerdo? Hoy estamos a día 27 ya, puede ser, 26, perdón, y el día 24 ya pues hubo un lanzamiento, una acusación por parte de Prigozhin que dijo que Shoigu había organizado una operación militar en contra de Wagner y había dicho que como respuesta buscaría la eliminación del mal que reside en la cúpula militar del país. Es decir, al final el grupo Wagner está en estrecha colaboración con el ejército ruso y sus intereses son comunes. El grupo Wagner ha ayudado mucho a los militares de Rusia, pero aparentemente pues ha habido ciertas desavenencias entre estas dos figuras, Prigozhin y Shoigu, y pues Shoigu ha acusado a Prigozhin de hacer, bueno, al revés, perdón, Prigozhin ha acusado a Shoigu de hacer operaciones militares en contra de su grupo, ¿de acuerdo? Y es que aunque Prigozhin sea ruso y sea nacionalista ruso, al final es el líder de un grupo de mercenarios, que es una empresa privada de seguridad, como se quiera llamar, puedes poner el nombre que quieras, que al final son mercenarios y por tanto pues vela en principio más por los intereses de sus propios trabajadores y de su propia organización. ¿De acuerdo? Estas tensiones, como se ve, eran bastante palpables y evidentes, ¿de acuerdo? El Ministerio de Defensa ruso negó haber atacado a Wagner y lo acusaron de provocación, ¿de acuerdo? El FSB abrió una investigación criminal a Prigozhin por organizar un motín armado y ha pedido su arresto. El fiscal general le ha acusado de iniciar una rebelión armada. El FSB es la Policía Militar, si no me equivoco, Servicio Federal de Seguridad de Rusia, equivalente a la KGB, de acuerdo, sí. Es como la Policía Militar, por así decirlo, de Rusia, ¿de acuerdo? Después, las fuerzas de seguridad rusas reforzaron este 24 de junio varios puntos estratégicos de Moscú, como el Ministerio de Defensa o los accesos al Kremlin. Las autoridades locales declararon haber tomado medidas de seguridad reforzadas y harían bien. O sea, no les vendría de más porque ahora veremos los que se les vendría encima. Por otro lado, el general Sergei Surovikin, que vuelve a escena. Recordemos que Sergei Surovikin es un militar con un larguísimo historial en zonas como Chechenia, ¿de acuerdo? Que nosotros vimos aquí como en su día fue nombrado el jefe del ejército ruso en Ucrania. Su carta de presentación fue lanzar una serie de decenas de misiles sobre puntos estratégicos, principalmente infraestructura civil,
en Ucrania. ¿De acuerdo? No obstante, Surovikin hace poco fue relegado de su puesto como jefe del ejército ruso en Ucrania. El general Surovikin, que en el pasado ha sido respaldado por Prigozhin en el marco de la guerra de Ucrania, ha llamado a detener las columnas y devolverlas a sus posiciones y a resolver los problemas con medios civiles. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que ya decía Descifrando la Guerra antes de que pasase lo de la marcha. Y es que es muy importante tener medios como este, medios como Descifrando la Guerra, como el Orden Mundial, que al final hablan de cosas que quizás no pueden interesarnos en un principio, pero al final nos ayudan a comprender eventos mucho más gordos. Ya que, por ejemplo, estas tensiones entre el ministro de Defensa ruso y el jefe del grupo Wagner, pues puede ser que de primeras no llamara nuestra atención o no lo consideramos una noticia o una información relevante e importante. Pero poco a poco eso son piezas de dominó que unas se van tumbando a las otras y hacen que desemboque, como ha sido en este caso, en una marcha en contra de Putin que ha sido noticia a escala internacional. Por eso es importante tener medios que hagan este trabajo, ¿de acuerdo? Y más aún si son medios independientes, como Descifrando la Guerra, que viven de la subvención que da, o subvención no, viven, perdón, de la suscripción de sus propios lectores y no de organismos más grandes que puedan tener intereses. En base a esta crisis, ¿de acuerdo? Aquí ya pasamos a que después de esa crisis entre estas dos figuras, el ministro de Defensa ruso, ¿de acuerdo? Sergei Shoigu y Prigozhin, que es que con los nombres a veces cuesta, ¿de acuerdo? Después de tener esa crisis, esas desavenencias ya sabidas por todos, ya que se hiciera eco, ¿de acuerdo? Fuerzas pertenecientes al grupo Wagner entraron en la ciudad de Rostov y tomaron el control de varias instalaciones militares, incluidas la sede del Distrito Militar Sur. Las fuerzas de Wagner se desplegaron en el centro de la ciudad. Aquí vemos, por cierto, el servicio de limpieza tan tranquilo, pero aquí vemos cómo hay un despliegue de fuerzas militares que, tal y como informa el Descifrando la Guerra, no son del ejército regular ruso, sino que forman parte de las facciones de Wagner, ¿de acuerdo? De que, recordemos, es un grupo de mercenarios que acaba siendo una empresa privada. La crisis entre el líder de Wagner, Prigozhin, y la cúpula de las Fuerzas Armadas rusas estaba anoche en una nueva fase. Es lo que dice que esto es lo que hemos leído nosotros antes, esas tensiones entre ambos, y lo que estaban desencadenando. El líder de Wagner, Prigozhin, que luego veremos lo que ha pasado con él, porque es muy interesante, y ya en el futuro veremos lo que pasará con él, habló desde los cuarteles del Distrito Militar Sur en Rostov. El edificio está bajo el control de Wagner en esa ciudad, al igual que otras instalaciones militares de la ciudad, incluida la base aérea. Y es que al final dejar actuar con tanta manga ancha a un ejército no regular, un ejército privado, pues tiene sus ventajas y tiene sus riesgos. Y entre ellos, entre los riesgos, pues está, como vemos, el hecho de que acaben... Un momento, que hace un calor de miedo. Vale. Hace pues que puedan acabar rebelándose contra ti mismo. Saludos desde Vinalesa y un corazón. Saludos, Olguito Mate, ¿no? O Tomatito Rubio. Ahora se ha cambiado de nombre porque es otra de las personas que nos sigue bastante recurrentemente. Le hago de imágenes del momento de la entrada de un convoy de Wagner en Rostov. Me encanta lo de los civiles apartándose para que puedan pasar los tanques
de Wagner. Bueno, y básicamente pues esas son las imágenes de la entrada de uno de los convoys que acudió a la ciudad de Rostov, de acuerdo, y luego se hizo, como digo, como hemos visto, Grupo Wagner, con varias de las instalaciones militares de la ciudad. Prigozhin publicó imágenes hablando con varias figuras de alto rango de las Fuerzas Armadas rusas en Rostov, incluyendo al viceministro de Defensa, Bek Yevkurov, y al primer subjefe del GRU del Estado Mayor, el teniente general Vladimir Aksev. Y es que realmente Wagner tiene bastante aceptación, está bastante bien visto en ciertas facciones del ejército ruso. Y tiene cierta lógica, ya que sobre todo el ala más dura de Rusia, la que es más proclive o la que está más a favor de endurecer las medidas de Rusia contra Ucrania en la guerra, utilizar más mano dura, pues muchas de ellas son las que en cierto grado pueden admirar a Wagner, ya que son uno de los grupos de apoyo fuera del Estado de Rusia a la hora de combatir a Ucrania. Imágenes de combatientes de Wagner en Rostov. Fijaos el despliegue, que es absolutamente impresionante en la ciudad de Rostov. Tanques, vehículos militares y soldados. Fijaos, qué barbaridad. Y supuestas imágenes de un helicóptero derribado anoche en Rostov por parte de las fuerzas de Wagner después de que tratara de atacar a su convoy. Dice Descifrando la Guerra que es importante señalar que al margen de este incidente no parece que las fuerzas de seguridad rusas estén confrontando a Wagner. Sí que es cierto que al final no ha habido un enfrentamiento directo por parte de Rusia y Wagner en absoluto, de hecho todo lo contrario, y eso lo veremos luego, pero ha habido una marcha, finalmente se ha detenido la marcha y bueno, pues sí que es cierto que Putin ha tenido que ceder en ciertos aspectos, en otros no, pero veremos cómo es, veremos cómo al final realmente no ha habido un enfrentamiento real entre ambos. Discurso de Putin. El presidente ruso realizó un discurso en la televisión nacional condenando las acciones de Prigozhin y describiéndolas como una aventura criminal, una puñalada por la espalda y una traición. Al final, pues había esta relación de simbiosis entre Rusia y el grupo Wagner, ya que pues ambos se necesitaban, se autoalimentaban y tenían una relación beneficiosa mutuamente. Sin embargo, pues este giro de los acontecimientos hacen que pues la tensión se ha elevado entre ambos y ya no puedan ser, al menos por el momento, tan aliados o tan amigos. Putin declaró que se han dado todas las órdenes necesarias a las Fuerzas Armadas y que el destino de la nación está en juego. Aseguró que la respuesta sería dura. Reconoce que Rostov del Don está bajo el control de Wagner. Claro, esto es muy duro y sobre todo también pues ha sido bastante reacia Rusia con Ucrania a reconocer que ciertos territorios, ciertas ciudades o municipios habían sido arrebatados de manos rusas, sobre todo cuando se realizó el referéndum ilegal en Lugansk, en Zaporilla, en Donetsk, y pasó a ser de control ruso dichos territorios. Luego perdieron pronto gran parte de esos territorios y costó reconocer, fue bastante difícil que Rusia reconociera que había perdido gran parte del territorio ganado. En cambio aquí la cuestión era tan evidente que han reconocido que Wagner tenía control casi total o control total, perdón, de Rostov del Don, ¿de acuerdo? También Putin aseguró que no permitiría que el país se dividiese como en 1917. Recordemos que 1917 es el año de la Revolución Rusa, que acabó con un régimen comunista que se dividió entre el ejército rojo y el ejército blanco, y promete un inminente castigo contra los que han tomado el camino del chantaje y los métodos terroristas. Palabras muy duras y palabras muy potentes, el vocabulario muy fuerte el que utiliza Putin. Yo creo que
en esta situación, en este momento, Putin estaba altamente nervioso y veía que la guerra, no es que se le pudiese ir por esto, pero que podía peligrar fuertemente la Rusia, la solidez de Rusia, debido a que el grupo Wagner no solo se desentendiera de los intereses rusos, sino que directamente actuara contra ellos. Las fuerzas de Wagner avanzaron hacia el norte en dirección a Moscú, habiendo entrado en el oblast de Voronezh, donde cerca de 200 soldados y empleados de las fuerzas de seguridad se habrían rendido y prometido no interferir con las acciones de Wagner. También se establecieron barricadas en las entradas de Moscú y controles de carretera militares en toda la región. Un convoy de Wagner habría llegado a Pavlovsk, localidad ubicada a 350 kilómetros al norte de Rostov del Don. Esto pondría a Wagner a 700 kilómetros de Moscú. La verdad es que es una maravilla que se me entienda el hecho de que ahora todo el mundo tenga teléfonos móviles y tenga una facilidad increíble para hacer, para conseguir pruebas gráficas y de vídeo, de audio y de vídeo, fácil de los eventos históricos. En Moscú, tanto en la región como en la ciudad, se ha declarado un régimen de operación antiterrorista. En la ciudad se están retirando los carteles de reclutamiento de Wagner. Claro, es un cartel que anima al reclutamiento de soldados para el grupo Wagner y pues lo estaban quitando de la capital rusa debido pues a esa ruptura total y esa ruptura de las relaciones entre el gobierno ruso, entre Vladimir Putin y el grupo Wagner. Desde Barcelona, saludos a todos mis amigos guerreros, especialmente a Ricardo y Dr. José Luis. Ojalá supiera quiénes son Ricardo y el Dr. José Luis, pero un saludo a ellos también, ¿por qué no? Saludar es gratis. De acuerdo. Ahora, una vez sabemos que había sucedido esta rebelión en Rusia, resulta que Prigozhin había declarado que no iba a rendirse y iba a hacer una marcha pacífica, lo que él llamó una marcha pacífica en Rusia, ¿de acuerdo? Aquí es donde va el último gran hilo que nos da descifrando la guerra, ¿de acuerdo? El líder de Wagner dijo que no se rendiría ante las demandas del FSB, el equivalente a la KGB, los servicios de inteligencia rusos, sí que lucharían porque no quieren que el país viva más mentiras de la corrupción y la burocracia. Al final, recordemos que el líder del grupo Wagner, Prigozhin, había acusado al ministro de Defensa de ser un corrupto y el hecho de que no atendiera a Putin a sus demandas de relegarlo de su puesto, pues el líder de Wagner lo había interpretado como que había corrupción y decía que había que limpiar la cúpula política de Rusia, ¿de acuerdo? Es decir, eliminar a lo que ellos consideran traidores a la patria o no buenos políticos rusos. ¿De acuerdo? Aquí, pues, Well pone más imágenes de que las fuerzas de Wagner tomaron el control de Rostov-Don, ¿de acuerdo? Capital de obras de Rostov, y tras las declaraciones de Putin estaban tomando posiciones defensivas en el centro de la ciudad. Solo imaginaos lo que tiene que ser simplemente un civil que está caminando por las calles de su ciudad tranquilamente como cualquier otro día y ver de repente ese grupo de militares tomando posiciones en tu ciudad a pie de calle. Tiene que ser una auténtica barbaridad, una locura. Fijaos. Que por cierto, también es bastante interesante el hecho de saber que hay muchos, no diré mercenarios, porque... que no sé si llega... Bueno, no diré mercenarios, pero sí que voluntarios que han ido a combatir a Rusia, ya sea por el lado ucraniano o por el lado ruso, y que ahora han vuelto a sus países con formación militar.
Y es un problema porque si algunos de ellos tienen alguna ideología extremista, pues ahora tiene formación militar y conocimiento de uso de armas. Soldados rusos toman posiciones en un puente sobre el río Oka, 50 kilómetros al sur de Moscú. Esta vez la calidad de las imágenes no es tan buena, pero se puede apreciar en este puente a una gran cantidad de soldados tomando posiciones en la ciudad de, de Rostov. ¿De acuerdo? Vale. Diversas figuras políticas rusas, incluyendo al presidente checheno Kadyrov y al expresidente Medvedev, entre otros, se han posicionado públicamente a favor de Putin después de su mensaje a la nación. Kadyrov declara haber enviado a sus combatientes contra Wagner. Sí que es cierto que Kadyrov al final va a ir a favor de Putin y con Putin, pase lo que pase, hasta el último momento. Recordemos que es uno de los protegidos de Putin y deja Putin a Kadyrov que sea el dictador de Chechenia, le da manga ancha para que gobierne como quiera, a cambio de que le mantenga la región de Chechenia bastante calmada respecto a sus aspiraciones independentistas. Prigozhin ahora tiene dos opciones, o quedarse en Bielorrusia e intentar atacar a Ucrania desde allí, o irse a otros sitios donde tienen presencia, como por ejemplo África. Exacto, eso al final son las dos variantes que tiene si no le pasa nada en Bielorrusia. Tengo abierta esa información que comenta Isiwofen, porque él tiene toda la razón del mundo, ya que el grupo Wagner tiene presencia en África y a donde se ha ido al final Prigozhin es a Bielorrusia. ¿De acuerdo? Un helicóptero que sobrevuela la zona de combate de Voronezh en el momento de la explosión de un depósito de combustible. Y aquí vemos el último mensaje de audio de Prigozhin, subtitulado en inglés, anunciando que no obedecerá las órdenes de Putin y que está cometiendo un error profundo. Oye, vamos a intentar escucharlo. Voy a intentar traducir, pero... claro, en este contexto, recarding... Un segundo. Madre mía. Aquí dice sobre la traición a la madre patria. El presidente está profundamente equivocado. Nosotros somos los patriotas de nuestra nación. Yo he luchado y continuaré luchando. По поводу предательства Родины, президент глубоко ошибся. Vale. Todos los luchadores de Wagner y nadie, a petición del presidente, del FSB o de cualquiera, va a... Thornhill Selfin será que va a retirarse, imagino, dejar de pelear. Porque nosotros no queremos al país que continúe viviendo en corrupción, decepción y... no sé qué es, bureaucracy, no sé qué es, pero bueno. Cuando nosotros peleamos en África, fuimos dichos que necesitábamos... Nosotros nos dijeron que nos necesitábamos en África. Y luego fuimos abandonados, o África fue abandonada. Porque todo el dinero que supuestamente iba a ir a ayudas fue invested, no sé qué es. No me lo traduce. Malversado, vale. La palabrita. Pues lo que todo el dinero que estaba supuestamente iba a ir a ayudas, fue malversado. A nosotros nos dijeron que lucháramos contra Ucrania. Nosotros fuimos y luchamos. Pero cuando nos quedamos sin munición, armas y todo el dinero que estaba supuesto a ir para allí, para ellos, fue también malversado.
O sea, está acusando al gobierno de, en distintas operaciones, incluidas la de Ucrania, tanto en África como en Ucrania, está acusando al final al gobierno de corrupción y de malversación de los fondos que deberían ir para esas guerras o esas operaciones militares. Y los oficiales sentados ahí poniéndose... And the officials sit there and cut corners. Cut corners no me lo traduce. Putting it aside. Vale, sí, bueno, vuelve a acusar esta vez a los oficiales de también pues quedarse con parte del dinero que debe ir destinado a Ucrania. Ahora ellos no nos dan apoyo más, ya no nos dan apoyo. Bombardean convoys con aviones y helicópteros donde hay civiles. Ellos bombardean civiles porque no le dan a los objetivos. Y ellos disparan o golpean donde pueden. O sea, aquí no solo acusa de malversación o de corrupción en cuanto a dinero, presupuesto, sino también de atacar objetivos civiles. Eso lo dice el líder de Wagner. Vaya. Eso es la razón por la que nosotros, los patriotas, y nosotros los que nos oponemos a ellos hoy en día, somos esos que han... No es la mejor traducción del mundo, pero vaya. Se han reunido alrededor de la escoria, vale. Que aquellos que se han opuesto al grupo Wagner son escoria, vaya. Y eso es lo que dice, como digo, bastante fuerte los comentarios de Prigozhin, ¿de acuerdo? Más imágenes, que esto es muy importante, ya que pronto acabamos y iremos con lo que le ha pasado a Prigozhin. Más imágenes de la guerra, momento del derribo de una aeronave rusa durante los combates en Voronezh. Buah, espectacular. La verdad es que imágenes muy impactantes. Vehículos destruidos en una carretera en las cercanías de Bugaevka, Oblast de Voronezh, tras un ataque aéreo. Reportes preliminares que indican que un convoy de Wagner habría entrado en el Oblast de Lipetsk, al norte de Voronezh. Ahí vemos los vehículos militares. Momento en que un helicóptero del ejército ruso evita, mediante el uso de bengalas, ser derribado por un antiaéreo. A ver. Buah. Ataque aéreo contra un convoy de Wagner ocurrido esta mañana. Al menos una explosión en la sede del Distrito Militar Sud en Rostov del Don, edificio controlado por Wagner desde esta mañana. Aquí ya habla de cuando Wagner tiene bajo su control al Rostov del Don, que aquí dice que establecieron barricadas y colocaron explosivos. Vemos todo el despliegue militar. Aquí vemos la construcción de barricadas y establecimiento de ametralladoras por parte del grupo Wagner en Moscú. Bueno, no sé si el ejército regular, perdón. Fijaos, por parte del ejército regular es esto, perdón. El regimiento motorizado especial, fuerzas de Akhmatov, los Kadirovitas, respecto a Kadyrov, porque estamos formando de Kadyrov, están enviando sus tropas a Rostov para enfrentarse a Wagner.
El convoy de Wagner, según algunos reportes, estaría compuesto por cientos de vehículos dispersos en 4 grupos a lo largo de 100 kilómetros, abrillantado en el oblast de Tula, según un parlamentario de la ciudad homónima. Confirmado que el convoy de las fuerzas de Akhmat enviado a Rostov se encuentra a las afueras de la ciudad. Los caballeristas están a menos de 20 minutos de las posiciones de Wagner. Más testimonios visuales de convoys de Wagner. Carreteras del sur de Moscú fueron destruidas por excavadoras para tratar de ralentizar el avance de la columna Wagner. ¿De acuerdo? Hubo un momento en el que Wagner detuvo su avance hacia Moscú y dijo que tomaría medidas para desescalar la situación. Este es el momento a que hemos llegado después de todo lo que hemos visto, de todas las imágenes y toda la información que hemos visto. Este sería el momento en el que el grupo Wagner decide retirar ese avance hacia Moscú. ¿De acuerdo? Después de que por parte de fuerzas de Putin o incluso fuerzas de Kadyrov, como hemos visto, intentaran por todos los medios ralentizar su avance o ir contra él. El anuncio llegó tras la mediación del presidente bielorruso, Lukashenko. Veremos porque es un actor importante Bielorrusia y Lukashenko, ya que finalmente ha acabado yéndose exiliado a Bielorrusia, eso ya lo veremos. La información ha sido publicada originalmente por el servicio de prensa bielorruso. En un nuevo audio, Prigozhin confirma que detiene su avance sobre Moscú, afirmando que habían llegado a 200 kilómetros de la ciudad y que las columnas de Wagner volverán a sus bases para evitar un derramamiento de sangre. El corresponsal de RT en Rostov del Don confirma que los combatientes de Wagner en la ciudad están recogiendo su equipamiento y preparándose para abandonar la ciudad. Aquí, en este momento, ya habían llegado a un acuerdo de paz, por así decirlo, cediendo en ciertos aspectos ambas partes, para que no hubiese cargos contra, ahora lo veremos, para que no hubiese cargos contra Prigozhin, para que no hubiese problemas contra Wagner y, por otro lado, para que Wagner pues frenaran sus intenciones de minar de alguna forma el poder de Putin, ¿de acuerdo? Combatientes de Wagner en Rostov aplauden ante el anuncio de la retirada y el regreso a los campamentos. Esto también se ha tomado como una señal de debilidad por parte de Putin, ya que en principio, evidentemente, el presidente de uno de los países más fuertes militarmente, que haya cedido en algún aspecto contra un grupo de mercenarios, pues no deja en muy buen lugar a Putin y a Rusia. Más imágenes de la retirada de las fuerzas del grupo Wagner de Rostov. Este es el momento en el que las fuerzas del grupo Wagner se estaban retirando. Vemos cómo se despide la población local. Yo creo que también entre la población local tiene que haber una simpatía a cierto grado en general hacia el grupo Wagner. Según declaraciones de Dmitry Peskov, se han retirado cargos criminales contra Prigozhin, que abandona Rusia. Peskov, ¿qué cargo tiene exactamente? Vamos a comprobarlo ahora mismo, porque lo que no se sabe se busca. Secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa. O sea, yo lo que no voy a hacer es inventarme nada, eso lo tengo claro. O hacer como que sé lo que no sé. Yo desde luego experto no soy, pero lo que no se sabe se busca. Al final, los acuerdos o a lo que llegaron a estar de acuerdo Putin con el grupo Wagner es que se retiraron cargos criminales contra Prigozhin. Recordemos después de que Putin dijera que era una traición, que estaba dando una puñalada por la espalda, que estaba equivocando, que abandona Rusia, Prigozhin, y se instalará en Bielorrusia. Por eso decíamos que Bielorrusia es un actor muy importante ahora aquí. De hecho, lo ha dicho Isi Wofen, que ha dicho que tenía dos opciones, o quedarse en Bielorrusia o intentar atacar a Ucrania desde allí. De momento se va a Bielorrusia. Los combatientes de Wagner que no participaron en el levantamiento deberán firmar contratos con el Ministerio de Defensa ruso. Aquellos que sí participaron no serán acusados. Y no hay información sobre posibles cambios en la dirección del Ministerio de Defensa. Y aquí sería donde acabaría este drama, esta especie de historia sobre el grupo Wagner y su marcha, vamos a decir marcha pacífica hacia Moscú por sus desavenencias con el presidente Putin, ¿de acuerdo? Yo he seleccionado rápidamente las piezas que he podido ver de prensa que creo que dan información más relevante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí la COPE intenta explicar un poco quién es Yevgeny Prigozhin, líder de los mercenarios de Wagner. Y aquí vemos que
el líder de Wagner, ¿de acuerdo? Es un militar de este grupo paramilitar, líder de ese grupo paramilitar, perdón, de mercenarios, que se rebeló contra Putin. Nació en el 61 en la antigua Leningrado, que ahora es San Petersburgo. Recordemos que las ciudades cambiaban de nombre a veces en ciertos estados comunistas, igual que por ejemplo Titogrado es la actual Podgorica en Montenegro, y es un producto de la transformación de Rusia, educado en la calle y un superviviente nato. A la edad de 20 años fue condenado a 13 años de cárcel por robo, 9 de los cuales se los pasó efectivamente en la cárcel. Cuando salió de prisión se encontró un mundo distinto. Fue liberado en el 90, en los últimos años de la Unión Soviética, una tierra de oportunismo donde el líder de Wagner comenzó a prosperar vendiendo perritos calientes. En solo 5 años acabó abriendo su propio restaurante. La primera fase de la relación Putin-Prigozhin era comercial puramente. Prigozhin fundó una compañía de catering, Concord, que fue contratada por el Kremlin para suministrar alimentos al ejército y colegios públicos del país, y el líder de Wagner permaneció más o menos en segundo plano durante la siguiente década, convirtiéndose en una especie de chef del Kremlin. De hecho, le llamaban el cocinero de Putin. Tras años de desmentidos, ese es su mote, el cocinero de Putin. Y ya en plena guerra de Ucrania, Prigozhin acabó confirmando que había fundado un grupo de mercenarios, el Wagner, en 2014, en una decisión que puso rostro a la organización y le convirtió en una estrella de las redes sociales, en las que anunciaba constantemente las operaciones del grupo contra fuerzas ucranianas. Conforme pasaban los meses, su rechazo a la estrategia planteada por el Ministerio de Defensa ruso, al que acusó de privar de municiones a sus hombres durante campañas intensas, como la de la ciudad de Bakhmut, que vimos esa ciudad que quedó totalmente arrasada, detonante de la crisis de este sábado. Entonces, básicamente, pues eso fue por desavenencias de cómo actuaba el gobierno ruso por parte, más concretamente, del ministro de Defensa ruso. ¿Qué es el grupo Wagner y por qué se ha revelado? Esto lo sabemos. El grupo Wagner es un grupo de mercenarios. Publicaciones occidentales señalan que tiene unos 50.000 hombres y todo tipo de armamento. ¿De acuerdo? Aunque se desconoce el número exacto de mercenarios, sus efectivos se cifran en más de 25.000. ¿De acuerdo? ¿Qué ruta han seguido los rebeldes? Podrían haber llegado a Moscú. Aquí la COPE nos dice que abandonaron el este de Ucrania, donde se estaban produciendo los combates más cruentos, para traspasar la frontera y regresar a Rusia. Un regreso que ha comenzado con la toma de la ciudad rusa de Rostov del Don, la cual se habría convertido en la primera ciudad bajo el control de los rebeldes de Wagner. Recordemos que ya lo hemos visto, que ha ocupado toda la ciudad de Rostov y se ha hecho con su control. Si el día 1 de julio Wagner está obligado a firmar el contrato que le intenta poner Rusia, acabará integrado en el ejército ruso y Prigozhin acabará en África. Sí, pues puede ser otra de las soluciones. Al final, cuando tienen mucha mierda encima, por así decirlo, es decir, pues grupos paramilitares como es este de Wagner, al final integrarlos como una facción regular del ejército es una buena solución para todos. Porque para el gobierno ya dejas de ser un incordio, dejas de ser un problema, y para ti, con todo lo malo que puedas haber hecho o con las incertidumbres que tienes como un grupo de seguridad, que realmente eres un mercenario, un grupo paramilitar, pues te regularizas y lo haces todo legal. Y ya está. Al final es una solución posible y es una buena solución. ¿De acuerdo? Han llegado a tan solo 6 horas de coche de Moscú. Recordemos que parece mucho 6 horas de Moscú, pero es que han recorrido de Ucrania hasta Rusia, atravesando la frontera. ¿De acuerdo? ¿Ha corrido la vida de Putin en algún momento peligro? Es que muchos hablan de un intento de golpe de Estado que buscaría derrocar a Putin. Putin ya ha afrontado diversos ataques terroristas, tal y como comenta aquí, por ejemplo, durante la Segunda Guerra de Chechenia. Nunca antes se había visto en la tesitura de una insurrección de fuerzas que combatían a sus órdenes. En opinión de la inteligencia militar británica, Rusia ha afrontado el desafío más significativo en los últimos tiempos. ¿Cómo va a afectar la rebelión de Wagner en la guerra de Ucrania? Aquí hace una mención a lo que ya había dicho Putin de que no estuviese dividido el país como en la revolución bolchevique del 17. No permitiremos que se repita, defenderemos a nuestro pueblo y nuestro Estado de cualquier amenaza, incluida la traición interna, afirmó Putin. Así es como ve la rebelión Putin de Wagner, la comparación de la revuelta con lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? ¿Cómo se posiciona la comunidad internacional? Yo aquí sí que diré, esta es mi opinión totalmente, se está tachando casi que de héroe a un hombre como es el líder de Wagner, que es un mercenario,
Y que yo entiendo que al final hay gente que sigue la lógica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Yo no sigo esa lógica. Y para mí, este señor, evidentemente, ni es un héroe, ni es alguien loable, ni es nada así. Por tanto, no veo la necesidad de blanquear la figura de un señor como él. Al final ha acabado yendo a Bielorrusia, que es como se decía, tenía apoyo por aquí. De acuerdo, aquí. El líder de Wagner rompió su silencio y dijo que no quería derrocar al gobierno ruso, que tan solo quería salvar a... Aquí dice, el objetivo de la marcha era evitar la desaparición de Wagner. No teníamos el objetivo de derrocar el régimen existente y el gobierno legalmente elegido, ha aclarado Prigozhin en un mensaje de audio de 11 minutos publicado en Telegram. Solo unos pocos combatientes del ejército privado accedieron a firmar el contrato con el Ministerio de Defensa, ha explicado Prigozhin. Asegura que dieron una clase magistral. Comenzamos nuestra marcha en protesta por la injusticia. En 24 horas nos acercamos hasta 200 kilómetros de Moscú. Entramos y tomamos la ciudad de Rostov del Don. Los civiles se alegraban de vernos. Dimos un ejemplo de cómo debió haber sido el 24 de febrero de 2022. Pese a que no dimos muestras de agresión, nos atacaron con misiles y luego helicópteros. Cerca de 30 efectivos de Wagner murieron. Algunos resultaron heridos. Dimos la vuelta para no derramar sangre de soldados rusos. Nos dimos la vuelta para no derramar la sangre de soldados rusos, ha asegurado sin dar detalles sobre su paradero actual o sus planes tras acordar con el Kremlin su exilio a Bielorrusia. ¿De acuerdo? Y aquí se pregunta también RTVE las incógnitas sobre el paradero del líder de Wagner. ¿Dónde está Prigozhin y qué pasará con sus combatientes? No lo sé. Yo no tengo ni idea de qué puede pasar. Creo que hay demasiados frentes abiertos y que sé demasiada poca información como para hacer una evaluación firme. Lo que dice Isi Woffen tiene mucho sentido, ya que puede ser que... Es que no lo sé. Que acabe en África, puede ser que siga en Bielorrusia, puede ser que haga las paces con Rusia y con la integración del grupo Wagner dentro del ejército ruso, Prigozhin consiga algún puesto de importancia. La verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. A pesar de haber intentado acabar con la cúpula militar de Rusia, Prigozhin parece estar libre, aunque se desconocen todos los detalles del acuerdo al que llegaron al Kremlin y el grupo Wagner. Es que esta es la clave para mí. Que al final, si tú no sabes cuáles son los detalles del acuerdo, pueden haber ahí cláusulas o condiciones muy distintas y muy distintas a lo que se cree o bastante sorprendentes. Es una salida de la situación que es un cierre falso, opina el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Calduc. Putin no puede dejar sin sancionar o castigar esta rebelión de Wagner porque está en juego su propia credibilidad y autoridad, pero al mismo tiempo Prigozhin se va con buena parte de sus recursos militares a Bielorrusia. El gran interrogante es qué pasa con las familias de esos combatientes de Wagner, si se les permitirá salir también o no. Es una información que no tenemos, plantea Calduc en una entrevista al canal 24 horas. ¿De acuerdo? El Kremlin ha asegurado que Prigozhin no será perseguido judicialmente. Yo creo que al final ha dicho, mira, no necesito esto ahora, me viene muy mal para mis intereses, fréname la marcha, el avance hacia Moscú y te firmo cualquier condición que te haga estar tranquilo. ¿De acuerdo? Vale. Aquí hay gente que cree que la rebelión de Wagner puede hacer caer a Lukashenko. ¿De acuerdo? Aquí hay una opositora a Bielorrusia, ¿de acuerdo? Svetlana Tijanovskaya, que está condenada a 15 años por delitos de alta traición y ha asegurado que la rebelión del grupo Wagner puede ser buena para librarse de Lukashenko. Aquí ha dicho que Putin no es todopoderoso y ha permitido que en Rusia se pongan en marcha procesos irreversibles dentro de las élites rusas. ¿De acuerdo? Y en cuanto a Bielorrusia, ese enfoque ha dicho que también es bueno para Bielorrusia porque sin Putin Lukashenko no sobrevivirá. Recordemos que Putin es uno de los grandes valedores y un apoyo importantísimo para el presidente de Bielorrusia, para Lukashenko, que a Bielorrusia ya se le dice que es la última dictadura de Europa, porque, a ver, hay elecciones, pero no se sabe lo transparentes que son y hasta qué punto son de verdad libres y democráticas. Entonces esta opositora bielorrusa, igual que mucha gente,
de la esfera relacionada con la geopolítica, de periodistas, de analistas, etcétera, o hay quien cree que puede ser la primera piedra en el camino de derrocar o de quitar de su puesto a Lukashenko en Bielorrusia. Aquí en el diario.es, 5 voces expertas que se pronuncian sobre este fenómeno, ¿de acuerdo? Vale. Tatiana Stanovaya, investigadora del think tank Carnegie Russian Eurasia Center, ¿de acuerdo? Yo destaco aquí de esta frase esta: Putin no necesita a Wagner ni a Prigozhin, puede arreglárselas con sus propias fuerzas. Ahora está sin duda convencido de ello. Michael Kaufman, director del programa de estudios de Rusia del think tank CNA, ¿de acuerdo? Yo creo que aquí tiene una visión distinta, porque dice que las fuerzas de Wagner probablemente hicieron más daño al VKS rusos, a las fuerzas aeroespaciales, en el último día que gran parte de la ofensiva ucraniana en las últimas semanas en términos de helicópteros de combate y aviones que derribaron. Por cierto, se llaman fuerzas aeroespaciales, pero realmente son fuerzas aéreas. ¿De acuerdo? O sea, las fuerzas aeroespaciales de Rusia se llaman aeroespaciales, no sé por qué, porque realmente son aéreas. Fijaos, Rostov del Don y aquí está Moscú. Hasta Lipensk, en teoría, habían llegado. ¿De acuerdo? Dara Masikot, investigadora del think tank Rand Corporation, dice que aunque todo parece tranquilo en Rusia, las cosas no han vuelto a la normalidad. Los próximos días o semanas nos dirán más. Hasta entonces es prudente considerar que nada es verdad y todo es posible. ¿De acuerdo? Básicamente aquí Dara Masikot pues pone el foco en el futuro, en la importancia o el punto de inflexión que puede resultar o que puede ser este suceso, este hecho de cara al futuro de Rusia y de la guerra contra Ucrania. ¿De acuerdo? Mark Galeotti, director de la consultoría Mayak Intelligence, dice que básicamente se trata de una crisis sistémica que ha sido más o menos esquivada, pero que ha demostrado realmente lo débil que se ha vuelto el sistema y francamente ha dejado a Putin más débil. Pues aquí en este caso Mark Galeotti, donde pone el foco es en la debilidad que ha mostrado Putin. También es cierto que la figura de Putin está muy, ¿cómo decirla?, idealizada, por decirlo de alguna forma, o al menos se cree que, o da un aspecto, da una sensación de ser un hombre casi invencible, de ser frío, de ser calculador, de poder sobreponerse a cualquier adversidad. Y la opinión aquí en este caso de Mark Galeotti es que esto ha hecho que se vea su lado más humano, que se vea en este caso su debilidad y que quizá el gobierno ruso no es, o la cúpula del gobierno ruso no es tan fuerte como se ha querido mostrar de cara al exterior. Y por último, Jack Watling, investigador del think tank Royal United Services Institute, dice que se ha especulado mucho sobre si esta marcha resta seguridad a Putin, que es lo comentado en el punto anterior, y que en cierto sentido los acontecimientos del fin de semana han aumentado la autoridad de Putin dentro de la élite. Cuando Prigozhin expuso sus demandas de reforma del Ministerio de Defensa, Putin le denunció como traidor, sin conceder nada. Prigozhin y quienes le apoyaban tuvieron que contemplar una lucha real. Todas las facciones podían ver que, en el contexto de una guerra en curso, no podían predecir hacia dónde se inclinaría la lealtad del personal de sus entremezcladas organizaciones. Quien quiera que se moviera primero podría conseguir destruir el gobierno, pero no podía confiar en sobrevivir, y mucho menos en usurpar la posición de Putin. O sea que en este caso es justo al revés. En este caso, Jack Watling dice que Putin se hace más fuerte, porque ante las primeras demandas del grupo Wagner, de Prigozhin, él se hizo fuerte y no cedió. Al final son lecturas muy diversas por parte de 5 voces externas. Buenas noches, ¿tienes el grupo de Telegram de Entreguerras? Muy recomendable para irte informando del avance de todo. Perico Palau, buenas noches, no lo tengo y muchísimas gracias por la información, porque me uniré a ese grupo en cuanto averigüe cómo funciona Telegram, porque no lo sé, porque me interesa muchísimo. Muchísimas gracias por la información.
¿de acuerdo? Y de lo que comentaba Isiwofen anteriormente en el chat del directo, la revuelta de las milicias de Wagner abre interrogantes sobre la presencia rusa en África. ¿De acuerdo? Los mercenarios son el brazo armado de la diplomacia neocolonial practicada por Moscú. ¿Vale? Rusia pues también tiene relaciones neocoloniales con países africanos. No es algo nuevo, no solo lo tiene Rusia, ni mucho menos. Y pues se abren ciertos interrogantes sobre qué pasará con dicha presencia del grupo armado en África, como comentaba Isiwofen. O puede ser que incluso Prigozhin se vaya a África con el resto de sus camaradas. ¿De acuerdo? Y ya para acabar, decir que Polonia, Letonia y Lituania han reforzado sus fronteras debido al incremento de tropas en dichas fronteras. Fuentes de inteligencia han informado que más de 15.000 combatientes de Wagner habían cruzado la frontera de Rusia a Bielorrusia y se han establecido en las fronteras de los países bálticos. Por tanto, habrían pasado de Ucrania, que está aquí abajo, a Bielorrusia y se habrían instalado en las fronteras de los países bálticos, ya que Bielorrusia tiene frontera con Lituania y Letonia, aunque no con Estonia. ¿De acuerdo? Y al final, pues con esta información última, con esta información final, cerramos este tema, este directo que tengo que hacer de última hora. No me he podido informar lo que yo hubiera querido informarme, he tenido que verlo todo hoy después del trabajo, pero más o menos ya hemos visto lo que ha pasado, que esta guerra está dando muchísimas vueltas. Está siendo muy interesante a nivel de análisis y de seguimiento este conflicto bélico. Ahora de repente el grupo Wagner se ha encarado contra el propio Moscú. No sabemos qué pasará en el futuro. Hay más, digamos, facciones de fuera del ejército militares. Aparte del grupo Wagner, por ejemplo, está el ejército de Kadyrov. También, por ejemplo, en Ucrania está el batallón de Azov. Es todo muy complicado, muy complejo, y son varios actores que se entrelazan y al final pues decantan esta guerra, y cada pequeño detalle cuenta, y hemos visto pues lo que ha sucedido este fin de semana, que ha sido una auténtica sorpresa. Así que lo dejo por aquí. Ya hemos hecho un repaso a todo lo que ha pasado, a la figura de Prigozhin, al grupo Wagner, a lo que ha sucedido, a la marcha, al posible futuro de Prigozhin, a cómo ha podido afectar esto a Putin y al Kremlin en este directo de casi una hora. Así que muchísimas gracias a los que lo habéis seguido desde la otra parte y a los que lo veis luego en diferido, que sois muchos. Estoy muy contento de que mis directos, aunque no lo vea en directo tanta gente quizá, aunque sí que ya hay gente que lo va viendo bastante continuo, luego en diferido se ve mucho. Un saludo a todos. Haz los directos a las 10, que hace calor. Sí que hace calor, sí. Y si yo tengo el aire puesto. Uf, que también te digo que a las 10 también hace calor, ¿eh? Y cuando no hace calor hay mosquitos. Pues el problema es que a las 10 no puedo por tema de trabajo, pero si no, no lo sé. A ver cuándo hago el próximo directo. Intentaré que sea la semana que viene. También recordemos que para las elecciones generales habrá directo especial. Esta vez no será tan largo y tan farragoso como el anterior, porque recordemos que el anterior pues coincidió las elecciones municipales y autonómicas con las elecciones de Turquía, con la vuelta entre Kılıçdaroğlu y Erdogan. Así que ya poco más que decir. Muchísimas gracias a todos, de verdad, que sois los mejores. Así que nos vemos en el próximo directo. Adiós.